La historia oficial del linaje cainita sostiene que 13 clanes descienden directamente de los antediluvianos, quienes a su vez fueron creados por los 3 chiquillos de Caín. Esa genealogía lineal, clara y estructurada ha sido repetida durante siglos por la Camarilla, el Sabbat y otras instituciones de poder. Pero el linaje no es perfecto. La sangre no siempre fluye obedeciendo a la tradición. Existen desviaciones, anomalías, líneas de sangre que emergieron de errores, castigos, rituales prohibidos o alianzas con entidades ajenas al origen cainita. Linajes que nunca debieron existir, pero que aún respiran en la sombra. Estas líneas de sangre, conocidas como bloodlines, representan versiones fragmentadas o mutadas de los clanes principales. Algunas surgieron de disputas internas, otras fueron producto de aberraciones místicas. No existe una sola causa que explique su aparición, pero todas comparten un rasgo común. Son rechazadas por las estructuras de poder. La Camarilla se niega a reconocerlas, considerándolas errores peligrosos. El Sabbat, cuando no las extermina, las utiliza como herramientas desechables. Solo los anarquistas o ciertas sectas místicas han tolerado y a veces venerado su existencia. Una de las líneas más antiguas y enigmáticas es la de los Qiasid. Se cree que descienden de un experimento fallido, de un La Sombra, que al intentar atravesar el velo que separa el mundo físico del reino feérico, alteró irreversiblemente su sangre. El resultado fue una línea con una apariencia cadavérica y ojos sin pupilas, dotada de la disciplina conocida como miterceria, que les permite interactuar con secretos, portales y resonancias que ningún otro vástago puede comprender. Los Qiasid son recolectores de conocimiento prohibido, ajenos incluso al control de los propios La Sombra. Son pocos, casi nunca se agrupan, y cuando lo hacen, construyen bibliotecas enterradas, accesibles solo a través de condiciones específicas de oscuridad, humedad y silencio absoluto. Muy distinta es la línea de los Samedi, cuyo origen permanece en disputa. Algunos sostienen que se trata de una desviación Nosferatu que abrazó prácticas de nigromancia extrema. Otros afirman que surgieron como resultado de un castigo directo por parte de un antediluviano hacia uno de sus descendientes. Lo cierto es que los Samedi presentan un estado físico de descomposición permanente. Sus cuerpos emiten olor a muerte. Sus voces suenan como un susurro entre dos mundos. A diferencia de los Giovanni o los Nagaraja, que canalizan la muerte como energía, los Samedi la incorporan. Son cadáveres conscientes que conservan una lucidez profunda y que rara vez revelan su propósito. Algunos informes indican que en Haití, en las islas del Caribe o en antiguos cementerios africanos existen rituales que solo ellos conocen y que les permiten cerrar las puertas entre los vivos y los muertos. Entre las líneas más extremas figuran los Nagaraga. Estos vástagos no solo beben sangre, consumen carne humana. Su existencia representa una ruptura brutal con la lógica de la mascarada. Se alimentan del tejido de sus víctimas y lo hacen a través de una práctica que combina canibalismo con nigromancia. Algunos investigadores creen que su origen no es cainita puro, sino que son el resultado de un experimento de la casa Tremere durante los primeros siglos de su existencia, antes de consolidarse como clan. Otros afirman que son una línea perdida de los capadocios, corrompida por fuerzas externas. Lo cierto es que dominan una forma de necromancia distinta, centrada en el vacío, en el olvido y en la destrucción del alma. Su disciplina única, Deimos, no ha sido replicada por ningún otro clan. Operan en grupos pequeños,
a menudo ligados a cultos secretos, y suelen aparecer en lugares donde los muertos no descansan. El caso de los Baali es aún más perturbador. Este linaje herético no surge por error, sino por devoción. Los Baali son vástagos que han renunciado a toda estructura cainita para adorar directamente a entidades conocidas como los demonios primordiales. Su origen está envuelto en relatos contradictorios. Algunos los asocian con la tercera generación. Otros creen que nacieron de rituales que profanaron la sangre original de Caín. Practican disciplinas corruptas como Daimonion, que les permite sembrar miedo, manipular la fe y quebrar la voluntad ajena. Se infiltran en sociedades humanas, vampíricas o religiosas, con el propósito de destruir las bases de la moralidad y abrir paso al caos ancestral. Su existencia pone en tela de juicio la pureza de la genealogía vampírica, porque implica que la sangre puede ser consagrada a fuerzas externas y que esas fuerzas responden. Las hijas de la cacofonía constituyen una línea aún más inusual. Su origen es incierto. Algunos las consideran una escisión de los Toreador. Otros creen que son experimentos fallidos de Malkavian, que encontraron resonancia en la vibración del sonido. Estas vástagos canalizan su poder a través de la voz, el canto, la frecuencia. Su disciplina única, Melpomene, altera la percepción, destruye la razón o crea vínculos emocionales irreversibles. Su número es reducido, sus rituales son secretos y su presencia suele coincidir con desapariciones inexplicables de otros vástagos o humanos sensibles al sonido. Se mueven por teatros abandonados, túneles con eco, salas de conciertos selladas, lugares donde el sonido adquiere una forma tangible. Otras líneas, menos conocidas pero igualmente significativas, completan este mapa de los olvidados. Las gárgolas, creadas por los Tremere como soldados esclavos, poseen una fuerza brutal y una lealtad condicionada. Las lamias, antiguas guardianas de los capadocios, fueron exterminadas casi por completo tras la caída de su clan. Pero aún se dice que una estirpe sobrevive en monasterios ocultos. Los Blood Brothers, creados mediante la fusión de vitae, mediante rituales prohibidos, comparten una conciencia colectiva y obedecen sin voluntad individual. Los True Bruja, descendientes de un linaje anterior al clan moderno, han mantenido la disciplina de Temporis, que les permite manipular el tiempo de forma limitada. Las Noyad, relacionadas con cultos prehistóricos, presentan afinidad con los espíritus de la tierra, y algunos las vinculan a deidades olvidadas. El rechazo institucional hacia estas líneas de sangre no se limita a prejuicios. Representan una amenaza real para el orden. Su mera existencia cuestiona la solidez del linaje cainita. Si un clan puede surgir fuera del control de los antediluvianos, entonces la genealogía ya no es dogma, sino convención. Además, muchas de estas líneas poseen disciplinas únicas, imposibles de aprender por otros clanes, y eso rompe con el equilibrio de poder. Su autonomía las hace imprevisibles. No responden ante príncipes ni arzobispos, no siguen las tradiciones de la camarilla, ni el camino del sabbat. Son fuerzas libres, y eso para un sistema basado en el control es intolerable. No obstante, han sobrevivido. Algunos han encontrado refugio en zonas devastadas por la guerra, en regiones sin presencia de príncipes, en reinos ocultos bajo tierra, en criptas olvidadas por siglos. Otros han pactado con entes no vampíricos, espíritus, fragmentos del Wyrm, entidades feéricas o restos de deidades antiguas. Muchos han tejido redes de información, intercambiando saberes que ya no figuran en ningún grimorio oficial. En ocasiones los anarquistas los han protegido.
a cambio de conocimientos prohibidos o apoyo táctico. Pero su presencia sigue siendo residual, clandestina, difícil de rastrear. Algunas curiosidades apenas mencionadas en textos convencionales revelan cuán profunda es la fractura que representan. Los True Bruja, por ejemplo, pueden ralentizar el flujo temporal de un combate. Los Nagaraja pueden devorar no solo carne, sino recuerdos. Los Baali pueden alterar la fe de una ciudad entera con un solo ritual. Se dice que ciertos antediluvianos conocen estas líneas y que algunos incluso las temen. Existen rituales olvidados, enterrados bajo siglos de censura, que permiten borrar por completo una línea de sangre o lo contrario, integrarla a la red cainita como una especie de injerto espiritual. Pero nadie que haya intentado uno de esos rituales ha sobrevivido con la razón intacta, porque lo prohibido en el mundo de los vástagos no desaparece, solo cambia de forma, cambia de nombre, se adapta. Lo que hoy es herejía, mañana puede ser dogma. Lo que ahora es persecución, después puede ser legado. Las líneas de sangre olvidadas siguen ahí, respirando bajo tierra, esperando el momento en que la sangre dominante se debilite lo suficiente como para permitir su regreso. Y si ese momento llega, no serán súbditos, serán testigos, porque en el umbral del fin, cuando la sangre se vuelva ceniza, serán ellos quienes recuerden lo que los demás se esforzaron por borrar. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos vemos en el próximo capítulo en Club de Historias